Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esta noche nos adentramos en uno de los capítulos de marines espaciales más fanáticos y legendarios de Warhammer 40K. Los Templarios Negros. Guerreros que han dedicado más de 10.000 años a una cruzada sin fin, guiados por un voto sagrado inquebrantable. Antes de comenzar este viaje épico, dale a me gusta si estás listo para la aventura de esta noche en la sombría oscuridad del futuro lejano. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta ver a nuestra comunidad global unirse para estas profundas inmersiones en la historia. Ahora ponte cómodo, ajusta la iluminación y comencemos. Imagínate esto. La Gran Cruzada está llegando a su fin. La galaxia arde en una guerra civil. Hermanos luchan entre sí, mientras la mitad de las legiones de marines espaciales se vuelven traidoras. En medio de este caos, un guerrero destaca por encima de todos. El mayor duelista del Imperio, el campeón del Emperador. Su nombre es Sigismund. Pero esto es lo que la mayoría desconoce. En esos últimos momentos en Terra, mientras los muros del palacio se derrumbaban y los demonios inundaban la realidad misma, Sigismund hizo una promesa, un voto tan vinculante, tan absoluto, que resonaría a lo largo de 10 milenios de guerra. Juró que sus guerreros nunca dejarían de luchar, nunca descansarían, nunca se rendirían. Lo que no podía saber era que ese único momento de devoción crearía a los defensores más fervientes del Imperio, guerreros que rechazan el Codex Astartes, que veneran al emperador como a un dios, que han librado guerras sin descanso durante más de 10.000 años. Esta es su historia completa, desde las cenizas de la herejía de Horus hasta el 40 o milenio actual. Cada cruzada, cada victoria, cada sacrificio, la historia de cómo el último voto de un hombre se convirtió en una guerra eterna. Para comprender a los Templarios Negros, primero debemos remontarnos al milenio 31, la época de la Gran Cruzada, cuando el propio emperador caminaba entre los mortales y 20 primarcas lideraban sus legiones para reclamar la galaxia. Entre estas poderosas legiones se encontraban los puños imperiales, maestros del asedio y la defensa. Su primarca era Rogaldorn, el pretoriano de Terra, elegido para fortificar el mundo palaciego del emperador. Los puños imperiales eran conocidos por su lealtad inquebrantable, su brillantez táctica y su absoluta dedicación al deber. Pero dentro de esta legión de héroes, un guerrero destacaba. Su nombre era Sigismund, primer capitán de los puños imperiales y portador del antiguo título de campeón del emperador. Incluso entre los astartes sobrehumanos, Sigismund era una leyenda. Su espada jamás había conocido la derrota. Su habilidad en el combate singular era inigualable en toda la galaxia. Las demás legiones lo conocían bien. Los devoradores de mundos temían su espada. Los amos de la noche susurraban su nombre en la oscuridad. Incluso los lobos lunares, que más tarde se convertirían en los traidores hijos de Horus, reconocían su superioridad. Sigismund no era solo un guerrero, era la guerra encarnada. Lo que hacía diferente a Sigismund no era solo su habilidad con la espada, aunque eso era indiscutible, era su devoción. Mientras otros astartes luchaban por la gloria, por sus primarcas o por el sueño de la Gran Cruzada, Sigismund luchaba por algo más profundo, algo que ardía en lo más profundo de su ser. Luchó por el emperador. Esta devoción se fortalecería con el paso de los años. A medida que la Gran Cruzada se acercaba a su fin y se acercaban tiempos más oscuros,
La fe de Segismundo se convertiría en algo más que mera lealtad. Se convertiría en fervor religioso, y ese fervor plantaría las semillas de lo que un día se convertirían en los Templarios Negros. Durante el apogeo de la Gran Cruzada, mientras otras legiones forjaban sus leyendas en estrellas lejanas, Sigismund forjaba su reputación de la forma más brutal posible. Duelo a duelo. Su espada había probado la sangre de señores de la guerra chenos, reyes traidores y campeones caídos de 1000 mundos diferentes. Cada victoria añadía una nueva capa al mito que lo rodeaba. Los demás primarcas lo notaron. El propio Horus, señor de la guerra y el más favorecido de los hijos del emperador, declaró en una ocasión que Segismundo se acercaba a un nivel de habilidad que incluso él consideraba notable. Viniendo del más grande guerrero entre los primarcas, este era un elogio inconmensurable. Pero la leyenda de Segismundo se forjó sobre algo más que victorias. Fue su filosofía de combate lo que lo distinguió. Mientras otros guerreros luchaban con furia o frío cálculo, Segismundo luchaba con algo más profundo, pura devoción. Cada golpe de espada era un acto de adoración. Cada muerte, una ofrenda a la gran visión del emperador. Durante los últimos años de la Gran Cruzada, mientras los puños imperiales preparaban las defensas de Terra, Sigismund se vio cada vez más aislado de sus hermanos de batalla. Su creciente fervor religioso preocupaba incluso a Rogaldorn. El primarca valoraba la lógica y el deber por encima de todo. Ver a su mayor campeón convertirse en lo que algunos consideraban un fanático provocó fricción dentro de la legión. Esta tensión llegó a su punto álgido durante la sumisión de Próxima Centauri. Sigismund había ejecutado a 17 campeones enemigos en combate singular. Cada muerte una obra maestra de esgrima. Pero cuando se arrodilló entre sus cadáveres y comenzó a recitar plegarias al emperador, sus hermanos de batalla se sintieron incómodos. Los marines espaciales fueron creados para ser armas, no adoradores. Sin embargo, la fe de Segismundo no hizo más que fortalecerse. Empezó a ver patrones en sus victorias que otros pasaban por alto. La providencia divina guiando sus campañas. La voluntad del emperador manifestándose en sus conquistas. Lo que sus hermanos llamaban coincidencia. Segismundo lo llamaba milagros. Para cuando les llegó la noticia de la traición de Horus en Istvan Terret, Segismundo ya era un hombre distinto. El ingenuo guerrero que una vez luchó por la gloria y el honor había desaparecido. En su lugar se alzaba algo nuevo. Un verdadero creyente que veía la guerra que se avecinaba no como una rebelión, sino como una prueba de fe. No le faltaría nada. Cuando las llamas de la guerra civil envolvieron la galaxia, Sigismund encontró su propósito. El asedio de Terra se convirtió en su crisol, y todo traidor que se atreviera a acercarse al palacio del emperador se enfrentaría al filo de su espada. Pero esto ya no era el duelo metódico de la Gran Cruzada, era la furia justa hecha realidad. El asedio duró meses, y cada día traía nuevos horrores a medida que los marines del caos y los demonios asaltaban el palacio imperial. Sigismund parecía estar en todas partes a la vez, materializándose allí donde la lucha era más intensa. Su espada negra atravesaba a los campeones traidores como si fueran simples mortales. Corrió la voz entre ambos bandos de que el campeón del emperador se había convertido en algo más que un Astartes. Su duelo más famoso se produjo cuando Karn, el traidor, ya sucumbiendo a la influencia de Corne, lo retó a un combate singular en la cima de la Puerta de la Eternidad.
El capitán de los devoradores de mundos era un torbellino de hachas y furia, con unas bajas legendarias incluso entre las legiones traidoras. Pero Sigismund era algo completamente distinto. Frío, preciso, imparable. El duelo duró 17 minutos. Al terminar, Karn yacía destrozado y apenas con vida, salvado solo por sus compañeros devoradores de mundos, que lo sacaron del campo de batalla. Sigismund permaneció intacto, con la espada limpia y la fe inquebrantable. Los traidores aprendieron a temer la visión de su armadura negra y sus ribetes dorados. Pero quizás más significativo que sus victorias fue su creciente convicción. Mientras el asedio se intensificaba, Sigismund comenzó a predicar a sus compañeros puños imperiales, no sobre el deber ni el honor, sino sobre la divinidad. Habló del emperador no como el creador de su padre genético, sino como un dios que caminaba entre los mortales. Sus palabras encontraron terreno fértil entre los guerreros desesperados por encontrar un sentido en el caos. Rogal Dorn observó esta transformación con creciente inquietud. El práctico primarca siempre había valorado la habilidad de su primer capitán, pero este fervor religioso lo perturbaba profundamente. Los marines espaciales estaban destinados a ser instrumentos seculares de guerra, no creyentes fervientes. La brecha filosófica entre padre e hijo se acentuaba cada día. Cuando el emperador cayó y los traidores se retiraron, Segismundo se arrodilló junto al trono dorado e hizo una promesa que resonaría durante 10.000 años. Juró que él y sus guerreros nunca dejarían de luchar contra los enemigos de la humanidad. Nunca descansarían hasta que todos los traidores murieran y todos los xenos fueran expulsados del espacio humano. Fue una promesa que transformaría todo el imperio. Tras la herejía, los puños imperiales se vieron consumidos por una vergüenza tan profunda que amenazó con destruir la legión por completo. Habían fracasado en su deber más sagrado. El emperador yacía sepultado en el trono dorado, y la propia Terra había ardido bajo su vigilancia. Para guerreros criados para ser los máximos protectores de la humanidad, este fracaso era insoportable. Rogal Dorn sentía esta vergüenza con más intensidad que cualquier otra. Su legión había sido elegida por encima de todas las demás para defender el mundo del trono, y la habían visto casi caer. La culpa lo consumía como ácido, impulsándolo a actos de penitencia cada vez más desesperados. Ordenó a sus guerreros someterse a dolorosos rituales de escarificación. Los dirigió en misiones suicidas contra las fuerzas traidoras que huían. Pero nada parecía borrar la mancha de su aparente fracaso. Fue en este estado mental que Dorn recibió información sobre una enorme fortaleza de los guerreros de hierro en el mundo de Sebastus IV. Perturabo, el primarca traidor de los guerreros de hierro, aparentemente se había atrincherado allí con un ejército considerable. Para Dorn, esto representaba la oportunidad perfecta de redención. Su legión podría demostrar su valía derrotando al maestro de asedio definitivo en su propia fortaleza. Sigismund intentó advertir a su padre genético. Algo en la información le parecía extraño, demasiado conveniente, demasiado perfecto. Pero la vergüenza de Dorn lo había vuelto imprudente y desestimó las preocupaciones de su primer capitán. Los puños imperiales tendrían su redención, costara lo que costara. La trampa era justo lo que Perturabo había esperado. La fortaleza era un campo de batalla diseñado específicamente para explotar las tácticas de los puños imperiales. Cada aproximación era una trampa mortal. Cada punto fuerte, una trampa cuidadosamente elaborada.
Durante semanas, los puños imperiales se lanzaron contra muros que parecían fortalecerse con cada asalto. El propio Dorn lideró una carga tras otra, con su armadura dorada cada vez más deteriorada y manchada de sangre. Sus guerreros lo siguieron sin rechistar, muriendo a miles por metros de terreno inservible. La legión que antaño había sido la pretoriana del emperador se desangraba ante un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Fue Sigismund quien finalmente convenció a su primarca de retirarse, no por lógica ni análisis táctico, sino por fe. Le recordó a Dorn que el emperador aún los necesitaba. Ese martirio en una fortaleza sin sentido no serviría a nadie. La legión había sido herida, quizás mortalmente, pero aún podían servir si decidían vivir. La retirada de Sebastus IV marcó el fin de los puños imperiales tal como habían sido. Miles de veteranos yacían muertos en la jaula de hierro, con su semilla genética perdida para siempre. La orgullosa legión, que una vez contó con cientos de miles de miembros, quedó reducida a una fracción de su antigua fuerza. Algo fundamental se había roto y jamás podría repararse por completo. El Codex Astartes llegó como un rayo de los altos señores de Terra. La obra maestra de Guilliman exigía que las legiones supervivientes fueran desmanteladas, reduciendo su enorme número a capítulos de 1000 hombres. Para la mayoría de los primarcas, esto era simplemente un inconveniente político. Para Rogal Dorn era como otra traición del mismo imperio que había defendido con su sangre. La respuesta inicial de Dorn fue el desafío. Su legión ya había pagado el precio máximo por su lealtad. Habían derramado sangre en las murallas de Terra y muerto en la jaula de hierro. Ahora, los burócratas de Terra querían desmembrar lo que quedaba de la obra de su vida. La sola idea era un insulto para todos los puños imperiales caídos al servicio del emperador. Pero Guilliman persistió. Y lo que es más importante, tenía razón. La herejía de Horus había demostrado que concentrar demasiado poder en manos de un solo comandante era peligroso. Incluso los primarcas leales podían cometer errores catastróficos. La galaxia necesitaba ahora un protector diferente, uno que pudiera adaptarse a las amenazas sin el riesgo de otra guerra civil. El punto de inflexión llegó cuando otras legiones comenzaron a cumplir con el códice. Los ultramarines, los manos de hierro e incluso los orgullosos ángeles sangrientos aceptaron la nueva orden. Dorn se sentía cada vez más aislado y sus protestas empezaban a sonar como las quejas de un viejo guerrero amargado, aferrado a glorias pasadas. Sigismund observó a su padre genético luchar con esta decisión y vio una oportunidad. El primer capitán había pasado años desarrollando su propia visión de lo que debían ser los guerreros del emperador. No meros soldados que cumplían órdenes, sino cruzados, impulsados por una fe inquebrantable. La segunda fundación podría brindar la oportunidad perfecta para crear algo nuevo. Cuando Dorn finalmente capituló y accedió a desmantelar los puños imperiales, se enfrentó a la monumental tarea de elegir quién lideraría los capítulos sucesores. Para los puños carmesíes, seleccionó a Alexis Pollux, un maestro de la guerra del vacío. Para los bebedores de almas, eligió a Luco Dante, un genio táctico. Pero para el que se convertiría en su capítulo sucesor más famoso, solo había una opción posible. Segismundo siempre había sido diferente de sus hermanos. Donde ellos veían deber, él veía devoción. Donde ellos cumplían órdenes, él respondía a una vocación superior. El guerrero que se había arrodillado junto al trono dorado y jurado servicio eterno al emperador, era el candidato perfecto para liderar a guerreros que jamás conocerían la paz.
La transición no estuvo exenta de desafíos. Muchos veteranos de los puños imperiales decidieron permanecer en el capítulo original, reacios a seguir la interpretación cada vez más radical de Sigismund sobre su deber. Otros, en particular quienes presenciaron su transformación durante el asedio de Terra, se unieron a su estandarte con fervor religioso. Mientras los recién bautizados templarios negros se preparaban para partir de Terra por primera vez como capítulo independiente, Sigismund reunió a sus guerreros escogidos a la sombra del Palacio Imperial. Sus palabras de ese día se convertirían en el credo fundacional de su orden, una promesa que los uniría durante 10 milenios. De pie ante sus guerreros reunidos a la sombra del palacio del emperador, Sigismund pronunció palabras que resonarían a través de la historia. Renunció a la defensa estática que había definido a los puños imperiales durante tanto tiempo. Ya no esperarían tras los muros a que los enemigos los atacaran. En cambio, llevarían la lucha a cada rincón de la galaxia, buscando a los enemigos de la humanidad donde quiera que se escondieran. El juramento que hizo ese día no tenía precedentes entre los astartes. Mientras otros capítulos se conformaban con defender sectores asignados o responder a amenazas específicas, los templarios negros librarían una cruzada eterna. Nunca dejarían de luchar, nunca establecerían un mundo natal permanente, nunca descansarían hasta que todos los enemigos de la humanidad hubieran sido purgados de la existencia. Esto no era una mera doctrina táctica, sino una convicción religiosa. Segismundo había llegado a creer que la visión del emperador de una galaxia humana unificada solo podía lograrse mediante la guerra constante. La paz era estancamiento. Solo mediante la batalla incesante podría la humanidad demostrarse digna del sacrificio de su Dios. Las primeras flotas cruzadas partieron de Terra a los pocos meses de la fundación del capítulo. Cada flota se construyó alrededor de una barcaza de batalla y contaba con el apoyo de cruceros de asalto, naves de escolta y las enormes naves forja, necesarias para mantener el equipo durante décadas de campaña. A diferencia de otros capítulos, los templarios negros llevaron consigo a toda su civilización, transformando sus naves en monasterios móviles y forjas de armas. El reclutamiento se convirtió en una necesidad constante. Los capítulos tradicionales contaban con mundos de reclutamiento estables y procesos de selección establecidos. Los templarios negros necesitaban encontrar nuevos aspirantes dondequiera que sus cruzadas los llevaran, a menudo en los mismos mundos que liberaban. Esto creó un capítulo con una increíble diversidad genética, que atraía reclutas de cientos de culturas humanas diferentes a lo largo de la galaxia. Los primeros años fueron brutales, incluso para los estándares astartes. Sigismund lideró a sus guerreros sin descanso, buscando a los enemigos más peligrosos y las campañas más desafiantes. Purgaron imperios orcos en el borde galáctico. Purgaron mundos demoníacos en los confines del Ojo del Terror. Persiguieron a marines espaciales traidores que habían escapado a la justicia tras la herejía. Cada victoria reforzaba su convicción de ser los instrumentos de venganza predilectos del emperador. Los templarios negros se ganaron la reputación de no aceptar ni dar cuartel. Los enemigos que se rendían eran ejecutados sin más. Los mundos que habían caído en la herejía eran purgados por completo, y sus poblaciones consideradas irredimibles. Otros capítulos comenzaron a prestar atención a estos recién llegados. Algunos admiraban su celo y dedicación, otros se preocupaban por sus métodos cada vez más fanáticos.
El Codex Astartes se había diseñado precisamente para prevenir este tipo de extremismo. Pero aquí estaba todo un capítulo haciendo alarde de sus restricciones. Pero los resultados hablaban por sí solos. En una generación, los templarios negros habían acumulado un historial de victorias que rivalizaba con el de capítulos con siglos de experiencia. Sus flotas de cruzadas se habían convertido en sinónimo de victoria imperial, su heráldica en blanco y negro, un símbolo de esperanza en 1000 mundos en guerra. Los primeros 1000 años de existencia de los templarios negros establecieron patrones que los definirían durante milenios. A diferencia de otros capítulos que podrían pasar décadas de servicio de guarnición en mundos pacíficos, los templarios nunca dejaron de moverse. Sus flotas cruzadas forjaron caminos de destrucción a través de imperios xenos y enclaves heréticos desde el núcleo galáctico hasta el borde exterior. El gran mariscal Sigismund lideró con el ejemplo, y su cruzada personal se convirtió en leyenda en todo el imperio. Su nave insignia, el Cruzado Eterno, se convirtió en un santuario móvil para la gloria del emperador, con sus alas adornadas con las calaveras de los campeones derrotados y los estandartes de los mundos conquistados. Los peregrinos recorrían sectores enteros solo para tener la oportunidad de vislumbrar la nave que transportaba al guerrero, elegido por el emperador. La singular estructura organizativa del capítulo evolucionó orgánicamente durante estos primeros siglos. Las compañías tradicionales fueron reemplazadas por fuerzas cruzadas de diversos tamaños, cada una liderada por un mariscal que respondía directamente al gran mariscal. Esto permitió una increíble flexibilidad en el despliegue, con algunas cruzadas con cientos de miembros, mientras que otras consistían en tan solo un puñado de guerreros que perseguían objetivos específicos. La cruzada machariana brindó a los templarios negros su primera experiencia de guerra a gran escala, cuando el Lord Comandante Solar Macharius lanzó su legendaria campaña para reclamar 1000 mundos para el Imperio. Múltiples flotas cruzadas templarias respondieron a la llamada. Lucharon junto a regimientos de la Guardia Imperial de toda la galaxia, y su fervor inspiró a soldados mortales a realizar actos de heroísmo sin precedentes. Durante la campaña por Mordian Prime, las fuerzas cruzadas del mariscal Cordell resistieron la Puerta de Hierro contra todo un Wag orco durante 3 días y 3 noches. Cuando finalmente llegó el relevo, encontraron a los templarios aún en pie entre montañas de cadáveres de pieles verdes, con la munición agotada, pero su fe inquebrantable. La victoria se convirtió en uno de los momentos decisivos de toda la cruzada. Pero fue la respuesta de los templarios negros a la primera cruzada negra lo que realmente anunció su llegada como una importante fuerza imperial. Cuando Abaddon el Saqueador condujo a sus legiones traidoras fuera del ojo del terror por primera vez desde la herejía, las fuerzas imperiales de toda la galaxia se apresuraron a responder. Los templarios negros fueron de los primeros en llegar a Cadia. El gran mariscal Sigismund dirigió personalmente el abordaje contra la nave insignia de Abaddon. El duelo entre el campeón del emperador y el señor de la guerra del caos se prolongó durante horas, y su batalla se extendió por los pasillos de la nave mientras ambas flotas chocaban a su alrededor. Aunque Sigismund finalmente cayó, su sacrificio permitió a las fuerzas imperiales inutilizar la nave insignia traidora y forzar la retirada de Abaddon. La muerte de su fundador marcó el fin de la primera era de los templarios negros, pero su legado perduró en cada guerrero que portó su heráldica.
Habían demostrado que un capítulo fundado en la fe, en lugar del mero deber, no solo podía sobrevivir, sino prosperar en la infinita oscuridad de la galaxia. La eterna cruzada continuaría, impulsada por la convicción de que la obra del emperador estaba lejos de haber concluido. El nombre Armagedón se convertiría en sinónimo de los mayores triunfos y los sacrificios más terribles de los templarios negros. Este mundo colmena, estratégicamente situado cerca del ojo del terror, se convirtió en escenario de 3 conflictos masivos que pondrían a prueba la determinación del capítulo como nunca antes. La primera guerra por Armagedón estalló sin previo aviso cuando Angrón, el demonio primarca de los devoradores de mundos, lideró una masiva incursión del caos a través de las defensas del planeta. Los templarios negros llegaron como parte de la respuesta imperial, y sus barcazas de batalla se trasladaron desde la disformidad directamente a un sistema consumido por la locura. Lo que encontraron desafió la comprensión incluso para los veteranos que habían luchado contra demonios durante siglos. Ciudades colmena enteras se habían transformado en altares a Khorne. La población del planeta había sido masacrada o enloquecida por la exposición a la disformidad. Las máquinas demoníacas acechaban los páramos de ceniza, mientras los marines espaciales poseídos buscaban supervivientes en los túneles subterráneos. Para los templarios, esto no era una simple campaña militar, sino una guerra santa contra la esencia misma de la corrupción. El mariscal Helbrecht, entonces un joven hermano de la espada, obtuvo su primera gran victoria durante la purificación de la Colmena Infernus. Liderando una fuerza de ataque de tan solo 30 templarios, se infiltró en la torre demoníaca y colocó cargas de fusión en sus cimientos. El derrumbe resultante sepultó a miles de cultistas y proporcionó la oportunidad que las fuerzas imperiales necesitaban para iniciar su contraataque. Pero fue durante la Segunda Guerra por Armagedón que los templarios negros realmente dejaron su huella en la historia. Ghazghkull Mag Uruk Thraka, el señor de la guerra orco más peligroso de la galaxia, había centrado su atención en el estratégico mundo colmena. Suku-Wag era diferente a todo lo que el imperio había enfrentado desde los días de la bestia, una marea verde que amenazaba con consumir sectores enteros. La defensa de Armagedón se convirtió en una guerra de desgaste que duró meses. Cada ciudad colmena se convirtió en una fortaleza, cada calle en un campo de batalla. Los templarios negros se entregaron a esta trituradora con su característico fervor, considerando a cada orco caído como una ofrenda a la gloria del emperador. El alto mariscal Helbrecht, ahora comandante supremo del capítulo, estableció su cuartel general en la colmena Hades. Desde allí, coordinó no solo sus propias fuerzas, sino que colaboró con los lobos espaciales, los ángeles sangrientos y las salamandras en una inusual muestra de cooperación intercapítulo. La experiencia de los templarios en guerra urbana resultó invaluable a medida que la campaña se convertía en brutales combates casa por casa. El punto de inflexión de la guerra llegó cuando el comisario Yarrick y el mariscal Ricard lideraron un asalto conjunto contra la fortaleza móvil de Ghazghkull. Los templarios proporcionaron el fuerte apoyo necesario para romper las defensas orcas, mientras los regimientos de la guardia se abrían paso a través de las brechas. Aunque Ghazghkull finalmente escapó, Suguag fue derrotado y Armagedón permaneció en manos imperiales. Sin embargo, fue la tercera guerra de Armagedón la que produciría al héroe más célebre de los templarios negros y su momento más decisivo de la era moderna. Cuando Ghazghkull
regresó a Armageddon por tercera vez. Trajo consigo la mayor fuerza de invasión orca registrada en la historia imperial. Millones de pieles verdes descendieron sobre el mundo colmena como una pesadilla viviente, con sus destartaladas naves oscureciendo las estrellas. Entre las fuerzas imperiales que se apresuraron a defender el planeta, se encontraba el capellán Grimaldus, un guerrero cuyo nombre pronto se pronunciaría junto al de los más grandes héroes del capítulo. Grimaldus fue asignado para defender Hell's Reach, una de las ciudades colmena más vitales de Armageddon y la ubicación de su principal puerto espacial. Si los orcos capturaban Hell's Reach, tendrían una plataforma para lanzar ataques por todo el planeta. No se podía permitir la caída de la ciudad, costara lo que costara. Lo que hizo de esta misión un reto tan grande fue que Grimaldus no lucharía junto a sus hermanos de batalla. Las exigencias de la guerra habían dispersado a los templarios negros en múltiples frentes. En cambio, se encontró al mando de una fuerza mixta: la Guardia Imperial, las Fuerzas de Defensa Planetaria y la Milicia Civil. Para un guerrero acostumbrado a la disciplina y la fe de sus compañeros astartes, esto era casi tan abrumador como enfrentarse a la horda orca. El asedio de Hell's Reach se convirtió en leyenda. Durante semanas, hordas de pieles verdes se estrellaron contra las defensas de la ciudad, como olas contra un malecón. Grimaldus estaba en todas partes a la vez. Su yelmo de calavera y su incensario humeante se convirtieron en símbolos de esperanza para los defensores. Predicaba la gloria del emperador desde las murallas, mientras su Crozius aplastaba cráneos orcos. Atendió a los guardias heridos mientras planeaba el siguiente contraataque. Pero quizás lo más importante fue que aprendió a ver el coraje que existía en los humanos comunes. Los obreros que tomaron las armas para defender sus hogares. Los oficiales subalternos que mantuvieron sus puestos contra viento y marea. El personal médico que trabajó incansablemente para salvar vidas bajo bombardeos constantes. Grimaldus comenzó a comprender que la luz del emperador brillaba no solo a través de los guerreros astartes genéticamente mejorados, sino a través de cada humano dispuesto a enfrentarse a la oscuridad. El punto de inflexión llegó cuando un enorme gargante orco, una fortaleza andante del tamaño de una catedral, rompió las defensas exteriores. Las armas convencionales habían resultado inútiles contra su gruesa armadura y sus escudos de vacío. Grimaldus tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquier observador externo. Abordaría el gargante y lo destruiría desde dentro. El asalto fue una apuesta desesperada. Grimaldus y un puñado de voluntarios usaron ganchos de agarre y propulsores para alcanzar la superestructura del gargante, mientras éste avanzaba a paso firme por el distrito industrial de Hell's Reach, abriéndose paso a través de pasillos llenos de Mech-Boys y Gretchin. Llegaron al núcleo del reactor justo cuando la máquina de guerra se preparaba para arrasar el centro de mando de la ciudad. La explosión que siguió pudo verse desde la órbita. El gargante se derrumbó en una ruina ardiente, cuya destrucción fue visible para los defensores de toda la ciudad. Pero más que la victoria táctica, lo que importaba era el simbolismo. Si un solo marín espacial y unos pocos humanos valientes podían abatir a semejante monstruo, quizás la ciudad pudiera salvarse después de todo. Cuando la guerra finalmente terminó y los orcos fueron repelidos una vez más, Hell's Reach se alzó victorioso. Grimaldus se había ganado un nuevo título ese día, uno que lo acompañaría durante el resto de su largo servicio. Ya no era solo el capellán Grimaldus. Era el héroe de Hell's Reach.
el guerrero que había demostrado que la fe y el coraje podían triunfar sobre cualquier adversidad. El regreso de Santa Celestina durante el 41º milenio conmocionó a todo el imperio. Una santa viva caminando entre mortales era algo sin precedentes en 10.000 años de historia imperial. Cuando proclamó una nueva cruzada para purificar la galaxia de herejía y corrupción, los templarios negros fueron de los primeros en responder a su llamado. El propio gran mariscal Helbrecht lideró la respuesta del capítulo, reuniendo múltiples flotas cruzadas, para lo que se conocería como la Cruzada Celestina. Para los guerreros que habían pasado milenios luchando en nombre del emperador, la oportunidad de servir junto a uno de sus santos elegidos era el mayor honor imaginable. Esta no era una simple campaña más, sino una guerra santa bendecida por la presencia divina. El primer objetivo de la cruzada fue el sistema Pandorax, donde un masivo culto del caos había corrompido un sector entero de mundos. La estrategia de Santa Celestina era completamente distinta a todo lo que los templarios habían experimentado antes. En lugar del desgaste constante al que estaban acostumbrados, prefería los golpes de rayo y la precisión quirúrgica. Sus serafines descendían del cielo como ángeles vengadores, mientras que los templarios negros asestaban el golpe de martillo necesario para destrozar la resistencia enemiga. El mariscal Amalrich, al mando de la cruzada del Golfo de Ofidio, presenció de primera mano los poderes milagrosos del santo durante la batalla por la locura de Bandire. Mientras sus templarios se veían envueltos en una guerra de trincheras contra los regimientos de la Guardia Hereje, Celestín apareció sobre el campo de batalla envuelta en una luz dorada. Su sola presencia hizo que miles de cultistas cayeran de rodillas aterrorizados, mientras su espada atravesaba a los príncipes demoníacos como si fueran mortales, pero quizás más significativo que su destreza. Marcial fue el efecto que Santa Celestina tuvo en el desarrollo espiritual de los templarios negros. El capítulo siempre había venerado al emperador como a un dios, pero su fe se había cimentado en el deber y el fanatismo. Celestina aportó algo diferente, un sentido de gracia y misericordia divinas que complementaba su furia justiciera. Durante la liberación de Cadia Secundus, el capellán Mordecai se encontró atendiendo no solo a sus hermanos de batalla, sino también a los millones de ciudadanos imperiales liberados del dominio del caos. El santo le había enseñado que el amor del emperador se extendía más allá de sus guerreros elegidos y abarcaba a toda la humanidad. Esta revelación influiría en la doctrina de los templarios negros durante generaciones. La cruzada alcanzó su clímax durante el asalto al mundo demoníaco de Corvain. Allí, la realidad misma había sido distorsionada por siglos de culto al caos. El suelo mismo sangraba corrupción, mientras el cielo llovía fuego y locura. Liderando 3 flotas cruzadas templarias, Santa Celestina se abrió camino a través de la geografía imposible hacia el corazón corrupto del mundo. La batalla final tuvo lugar en una catedral fortaleza dedicada a los 4 dioses del caos, mientras los demonios se desbordaban entre lágrimas de realidad y los marines espaciales poseídos entonaban letanías blasfemas. Santa Celestina y los templarios negros se abrieron paso hasta el altar donde había comenzado la corrupción del mundo. El sacrificio de la santa para sellar el portal demoníaco sería recordado como uno de los mayores actos de heroísmo de la historia imperial. Cuando la cruzada celestina finalmente terminó, los templarios negros cambiaron para siempre gracias a su servicio junto al Santo Viviente. Aprendieron que su cruzada eterna no se trataba solo de destrucción,
sino también de redención. La galaxia estaba llena de mundos y pueblos que valía la pena salvar, no solo enemigos que valía la pena matar. La apertura de la Gran Grieta lo cambió todo, cuando la 30ª Cruzada Negra de Abaddon finalmente logró desgarrar la realidad. Creó una herida en el espacio que dividió la galaxia en dos. Sectores enteros fueron consumidos por tormentas de disformidad. Ejércitos demonios invadieron la barrera entre dimensiones. El Imperio se enfrentó a su hora más oscura desde la herejía de Horus. Para los Templarios Negros, esta catástrofe representó tanto su mayor desafío como su reivindicación definitiva. Habían pasado 10 milenios preparándose precisamente para este momento, cuando las fuerzas del caos harían su último intento por dominar la galaxia. Cada cruzada, cada batalla, cada hermano caído los había conducido a esta confrontación apocalíptica. El gran mariscal Helbrecht ordenó de inmediato que todas las flotas cruzadas convergieran en los sectores más amenazados. Los templarios abandonaron las campañas que llevaban décadas en curso, retirándose de las lejanas guerras Xenos para centrarse en la invasión del caos. Esta era la guerra para la que su capítulo había sido creado, la prueba definitiva de su juramento eterno. La llegada de refuerzos Primaris desde Marte creó una complicación inesperada. Estos nuevos marines espaciales, creados con semilla genética mejorada y tecnología avanzada, eran innegablemente superiores a los astartes tradicionales en muchos aspectos. Pero para un capítulo construido sobre 10.000 años de tradición y convicciones religiosas, aceptar a forasteros era profundamente problemático. La solución del mariscal Helbrecht fue, como era de esperar, pragmática. Los marines Primaris serían recibidos como hermanos, pero tendrían que demostrar su fe en la batalla. Ninguna mejora genética, por grande que fuera, podría sustituir la devoción ferviente que definía a un auténtico templario negro. Los nuevos reclutas lucharían junto a los veteranos hasta ganarse un lugar en las sagradas filas del capítulo. La integración resultó más exitosa de lo que nadie se había atrevido a esperar. Los intercesores Primaris aportaron potencia de fuego y resiliencia que complementaron las tácticas tradicionales de asalto de choque de los templarios. Capellanes Primaris como Adelard demostraron que una fisiología mejorada podía albergar espíritus tan fieles como sus predecesores. En una generación, la distinción entre marines tradicionales y Primaris prácticamente había desaparecido. Las campañas de la Gran Grieta vieron a los templarios negros alcanzar su máximo potencial. Su experiencia combatiendo a las fuerzas del caos les proporcionó ventajas de las que carecían los capítulos más nuevos. Sabían reconocer la corrupción antes de que se extendiera. Comprendían la importancia de mantener la pureza espiritual frente a la tentación demoníaca. Y lo más importante, poseían la fe inquebrantable necesaria para enfrentarse a los horrores que volvían locos a los guerreros menos dotados. La cruzada del mariscal Cordell a través del guantelete de Nachmund se volvió legendaria en todo el Imperium Nihilus. Aislado de Terra por la Gran Grieta, sus fuerzas libraron una batalla continua a lo largo de 17 sistemas estelares, purificando mundos que habían caído en la corrupción del caos mientras evacuaban a ciudadanos imperiales a un lugar seguro. Cuando la comunicación astropática finalmente se restableció 3 años después, descubrieron que las fuerzas de Cordell habían evitado por sí solas la caída de todo un sector. La disposición actual de las fuerzas de los Templarios Negros refleja la nueva realidad de una galaxia dividida.
Aproximadamente la mitad de sus efectivos opera en el Sanctus del Imperio, donde colaboran estrechamente con otras fuerzas imperiales para lanzar importantes ofensivas contra las fortalezas del caos. El resto lucha en el Nihilus del Imperio, operando con mayor independencia, mientras lucha por mantener el control imperial en regiones donde las líneas de suministro tradicionales ya no existen. Los templarios negros siguen siendo uno de los capítulos de marines espaciales más singulares, tanto en organización como en doctrina. Su rechazo al Codex Astartes va mucho más allá de la simple independencia y representa una diferencia fundamental en la filosofía sobre cómo deben ser los guerreros del emperador. A diferencia de los capítulos tradicionales, divididos en 10 compañías de aproximadamente 100 marines cada una, los templarios negros se organizan en torno a fuerzas de cruzada de diversos tamaños. Estas pueden ir desde pequeños equipos de exterminio, de unos pocos guerreros que persiguen objetivos específicos, hasta cruzadas masivas que involucran a miles de hermanos de batalla y elementos de apoyo de la flota. Cada fuerza de cruzada está liderada por un mariscal que responde directamente al mariscal supremo, lo que crea una estructura de mando más horizontal que permite una respuesta rápida ante amenazas emergentes. Esta flexibilidad organizativa ha demostrado ser invaluable a lo largo de 10 milenios de guerra constante. Cuando surge una nueva amenaza, múltiples fuerzas cruzadas pueden converger rápidamente sin las demoras burocráticas que podrían obstaculizar a los capítulos más tradicionales. Por el contrario, cuando las campañas requieren atención sostenida durante décadas o siglos, las cruzadas individuales pueden operar de forma independiente sin comprometer la eficacia general del capítulo. Las prácticas de reclutamiento del capítulo reflejan su naturaleza nómada. En lugar de mantener mundos de reclutamiento fijos como la mayoría de los capítulos, los templarios negros reclutan aspirantes de los planetas que liberan durante sus cruzadas. Esto crea una increíble diversidad genética y cultural dentro del capítulo, ya que guerreros de cientos de mundos humanos diferentes sirven juntos en nombre del emperador. Los neófitos, los iniciados del capítulo, desempeñan un rol único que combina el entrenamiento con la experiencia en combate activo. En lugar de pasar años preparándose en un monasterio fortaleza, son asignados inmediatamente a las fuerzas cruzadas, donde luchan junto a sus hermanos de batalla. Este bautismo de fuego crea guerreros que comprenden las realidades de la guerra desde sus primeros días como Astartes, pero también resulta en una mayor tasa de bajas entre los reclutas. Las creencias religiosas del capítulo representan quizás su característica más distintiva. Mientras que la mayoría de los marines espaciales mantienen el racionalismo secular de la verdad imperial, los templarios negros veneran abiertamente al emperador como a un dios. Sus barcazas de batalla contienen elaborados santuarios y capillas, donde los guerreros pasan horas en oración y meditación. Los capellanes ocupan puestos de autoridad inusual, a menudo sirviendo como consejeros espirituales de los mariscales durante la planificación táctica. Este fervor religioso se extiende a su trato con los enemigos. Los templarios negros rara vez toman prisioneros, considerando la purificación de la herejía y la contaminación xenos un deber sagrado que requiere una dedicación total. Los mundos que han caído en la corrupción del caos suelen ser sometidos al exterminatus en lugar de arriesgarse a que la corrupción se extienda a las fuerzas imperiales. El capítulo conserva una extensa colección de reliquias, muchas de las cuales datan de su fundación
o incluso de antes, de sus orígenes en los puños imperiales. La espada del Gran Mariscal, portada por su comandante supremo, contiene fragmentos de la propia espada de Rogaldorn. Antiguas armaduras de exterminador llevan los nombres y hazañas de los héroes de la Gran Cruzada. Estos artefactos no solo sirven como armas y protección, sino como vínculos tangibles con la gloriosa historia del capítulo. Quizás lo más importante es que los templarios negros consideran su cruzada eterna no como una carga, sino como su vocación más alta. Creen sinceramente que la guerra constante en nombre del emperador es la forma más pura de adoración, que cada victoria acerca a la humanidad un paso más a la era dorada que su Dios imaginó. Esta convicción los ha sostenido durante 10.000 años de batallas incesantes y continuará impulsándolos hasta que la galaxia sea purificada o caiga el último templario. Los templarios negros han dado origen a algunos de los guerreros más legendarios de la historia imperial, cada uno de los cuales encarna diferentes aspectos de la excelencia marcial y la fe inquebrantable del capítulo. Estos héroes sirven de inspiración a las generaciones actuales, mientras que sus hazañas forman parte de las tradiciones sagradas transmitidas a lo largo de los siglos. El legado de Sigismund sigue siendo la base sobre la que todos los templarios negros construyen su identidad. Su transformación de leal puño imperial a ferviente cruzado proporciona el modelo que todo guerrero se esfuerza por seguir. Las técnicas de espada que desarrolló aún se enseñan a los neófitos, mientras que sus oraciones y bendiciones siguen siendo fundamentales en el ritual del capítulo. Su duelo final con Abaddon el Saqueador, aunque terminó en derrota, demostró que incluso en la muerte, un verdadero creyente puede alcanzar la victoria inspirando a otros a perseverar en la lucha. El Gran Mariscal Helbrecht representa la encarnación moderna de la visión de Sigismund. Tras liderar el capítulo durante más de 2 siglos, ha guiado a los templarios negros en algunas de sus campañas más desafiantes, manteniendo las tradiciones que definen su identidad. Su perspicacia táctica ha quedado demostrada en conflictos que abarcan desde las guerras de Armagedón hasta las recientes incursiones del caos tras la apertura de la Gran Grieta. El estilo de liderazgo de Helbrecht combina la flexibilidad pragmática necesaria para un mando eficaz con la fe inquebrantable que define a su capítulo. Entiende que la cruzada eterna requiere adaptación a las circunstancias cambiantes, sin comprometer jamás los principios fundamentales que han sustentado a los templarios durante 10 milenios. Su decisión de integrar a los Marines Primaris demuestra este equilibrio, abrazando los avances tecnológicos a la vez que garantiza su propósito espiritual. El capellán Grimaldus es quizás el héroe más célebre de la era contemporánea. Su defensa de Hell's Reach lo elevó de un respetado líder espiritual a una figura legendaria cuyo nombre se menciona en todo el imperio. Pero más allá de sus victorias tácticas, Grimaldus representa la evolución de la doctrina de los templarios negros para abarcar a toda la humanidad. En lugar de solo a la élite genéticamente mejorada, sus experiencias combatiendo junto a soldados mortales le enseñaron que la luz del emperador brilla a través de cada humano, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad. Esta revelación ha influido en la interacción del capítulo con los regimientos de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria, creando operaciones combinadas más efectivas y fortaleciendo la unidad general del imperio. El mariscal Cordell se forjó su reputación durante algunas de las campañas más difíciles del capítulo en el Imperium Nihilus. Privados de suministros y refuerzos regulares,
Sus fuerzas cruzadas han mantenido el control imperial en 17 sistemas estelares gracias a su brillantez táctica y una determinación inquebrantable. Sus innovaciones en la Guerra del Vacío y los abordajes han sido adoptadas por otras flotas cruzadas del capítulo. La generación actual de líderes incluye figuras prometedoras como el Mariscal Adelar, cuya integración desde el programa Primaris demuestra que las tradiciones del capítulo pueden acoger a nuevos miembros sin perder su carácter esencial. Estos jóvenes comandantes aportan nuevas perspectivas a los antiguos desafíos, a la vez que preservan la fe y la furia que han definido a los Templarios Negros desde su fundación. Más allá de los héroes individuales, la fuerza del capítulo reside en la devoción colectiva de miles de guerreros que quizá nunca alcancen la fama galáctica, pero cuyos sacrificios diarios mantienen viva la cruzada eterna. Cada hermano de la espada que cae defendiendo un mundo imperial, cada neófito que demuestra su fe en el combate, cada capellán que preserva las tradiciones espirituales del capítulo, contribuyen a un legado que trasciende cualquier vida. Esta continuidad de propósito, mantenida a lo largo de 10.000 años e incontables generaciones de guerreros, representa el mayor logro de los Templarios Negros. Han creado algo que perdura más allá de héroes individuales o victorias específicas, una encarnación viviente de la negativa de la humanidad a rendirse ante un universo hostil. 10.000 años de guerra incesante han transformado a los Templarios Negros de un simple capítulo de marines espaciales en algo mucho más grande. Se han convertido en la encarnación viviente de la negativa de la humanidad a rendirse, un testimonio de lo que la fe y la determinación pueden lograr contra todo pronóstico. Su historia es una historia de evolución, de cómo el juramento de un solo guerrero se convirtió en una cruzada eterna que ha moldeado la galaxia. Las cifras por sí solas solo cuentan una parte de su historia. Miles de mundos liberados de la dominación Xenos o la corrupción del caos. Millones de ciudadanos imperiales, salvados de la esclavitud o algo peor. Sectores enteros purificados de la mancha herética gracias a su intervención. Pero las estadísticas no pueden captar el verdadero alcance de su influencia en la cultura y la doctrina imperiales. Otros capítulos de Marines Espaciales estudian las tácticas de los Templarios Negros, en particular su experiencia en abordajes y guerra urbana. Los regimientos de la Guardia Imperial solicitan su apoyo no solo por su capacidad militar, sino también por el impulso moral que su presencia proporciona a las tropas mortales. Incluso la eclesiarquía, a menudo recelosa de las prácticas religiosas de los astartes, reconoce a los templarios como ejemplos de fe y devoción auténticas. Su rechazo a las limitaciones del Codex Astartes ha resultado profético en muchos sentidos. Mientras que otros capítulos permanecieron limitados por el límite de 1000 guerreros, la estructura de cruzada de los Templarios Negros les permitió mantener fuerzas mayores distribuidas en múltiples teatros de operaciones. Esta flexibilidad ha resultado invaluable durante crisis galácticas como las invasiones tiránidas y las recientes incursiones del caos. La integración de los refuerzos. Primaris representa su última adaptación a las circunstancias cambiantes. En lugar de considerar la nueva tecnología y los guerreros mejorados como amenazas a la tradición, han adoptado estos dones como herramientas para servir mejor a la voluntad del emperador. La imagen de los intercesores Primaris,
luchando junto a antiguos exterminadores, simboliza cómo el capítulo equilibra la innovación con la continuidad. Quizás lo más significativo es que los Templarios Negros han demostrado que los marines espaciales pueden ser más que simples guerreros. Gracias a sus interacciones con humanos mortales durante innumerables campañas, se han convertido en maestros e inspiradores, además de protectores. Los planetas que han liberado suelen desarrollar tradiciones marciales y prácticas religiosas que evocan la doctrina templaria, creando una red de mundos que comparten sus valores por toda la galaxia. El estado actual del Imperio, dividido por la Gran Grieta y asediado por enemigos en todos los frentes, podría parecer una reivindicación de la cosmovisión de los Templarios Negros. Siempre han creído que la paz es temporal y la vigilancia eterna. Sus flotas de cruzada siguen respondiendo a amenazas que otros capítulos podrían considerar ajenas a sus mandatos, operando con la independencia que otorgan 10 milenios de autosuficiencia. Mirando hacia el futuro, los Templarios Negros se enfrentan a desafíos inimaginables durante su fundación. El regreso de los primarcas al servicio activo ha alterado la estructura de poder del Imperio de maneras que aún se desconocen. Surgen nuevas amenazas Xenos, mientras que viejos enemigos se fortalecen. La naturaleza misma de la realidad parece cada vez más inestable a medida que las tormentas de la disformidad se multiplican y las incursiones demoníacas se vuelven habituales. Sin embargo, ninguno de estos desafíos debilita su convicción fundamental de que la visión del emperador para la humanidad sigue siendo alcanzable. Cada neófito que toma sus primeros votos, cada mariscal que acepta el mando de una nueva cruzada, cada capellán que predica la verdad imperial, continúa la obra que Segismundo inició a la sombra del trono dorado. La cruzada eterna continúa, tan imparable como el paso del tiempo mismo, llevando consigo las esperanzas y oraciones de incontables miles de millones de personas que miran las estrellas y ven la heráldica en blanco y negro del emperador, como una promesa de que la humanidad nunca se rendirá a la oscuridad